Hola, soy Pablo Pizarro de Músicos Modernos y en este video te voy a entregar el ingrediente secreto para que tus letras y tus canciones conecten con tu audiencia. Entonces, ¿cuál es el problema de las letras que no conectan? El problema que tienen las letras que son demasiado personales o demasiado abstractas es que finalmente tienen o corren el riesgo de que el auditor se pierda, se desconecte, tratando de intentar descifrar o entender de qué se trata tu letra, de qué se trata tu historia. Entonces, la mejor forma de comenzar a conectar con tu auditor en la letra de tu canción no es a través de compartir tus emociones o tus pensamientos, sino que a través de los sentidos. Por sentidos me refiero a los 5 sentidos que conocemos: tacto, vista, olfato, visión y audición, y a 2 sentidos adicionales que son los sentidos orgánico y kinestésico. El sentido orgánico tiene que ver con aquellas sensaciones que tenemos debido a nuestras funciones naturales del cuerpo humano, por ejemplo, el latido del corazón o la respiración propiamente tal. Y el sentido kinestésico tiene que ver con lo que sentimos cuando hay algo que se mueve alrededor nuestro, ¿sí? Entonces, bien, la mejor forma de conectar con tu audiencia va a ser a través de la experiencia sensorial y no de la emocional. Porque si bien es posible que tú y tu audiencia puedan pensar o sentir lo mismo, lo que sí es seguro es que han tenido experiencias sensoriales idénticas. Por ejemplo, estoy seguro que tanto tú como tu auditor han sentido, por ejemplo, el olor de una mañana de lluvia, o han sentido el piso frío cuando caminan descalzos sobre un piso helado, ¿cierto? O bien ambos, estoy seguro que todos hemos entrado caminando en puntas de pie a una habitación. Son estas experiencias las que están determinadas por los sentidos y no por la emoción o por lo abstracto, las que mejor te van a permitir conectar con tu audiencia en las letras de tus canciones. Entonces, ¿es la solución llenar nuestras letras de lenguaje sensitivo? No. La solución es lograr un buen equilibrio entre lenguaje sensitivo y lenguaje abstracto. Entonces, un excelente ejemplo donde se logra este equilibrio es en la canción 1000 horas de Andrés Calamaro. Para ello, quiero mostrarte como ejemplo la primera estrofa, los 3 primeros versos, para que lo analicemos y veamos cómo funciona. El primer verso dice: hace frío y estoy lejos de casa. El segundo verso dice: hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Y el tercer verso dice: yo me pregunto para qué sirven las guerras. Entonces, cuando tú escuchas el primer verso, hace frío y estoy lejos de casa, estoy seguro que esa imagen te lleva de inmediato a un lugar, a un recuerdo donde tú estuviste en un lugar frío, o cuando tú estuviste en algún momento lejos de casa, o quizá cuando se juntaron esas dos condiciones. Estoy seguro que más de alguien va a viajar inmediatamente a un momento de su vida donde ocurrió una situación similar o idéntica a esa. El segundo verso dice: hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Nuevamente, un texto con lenguaje sensorial que nos habla de la postura del cuerpo y de una ubicación, ¿cierto? Y por lo tanto es automático como somos capaces de generar esta relación entre lo que nos dice el texto y un recuerdo propio, ¿cierto? Es muy fácil vernos a nosotros mismos sentados sobre una piedra, o con frío, o lejos de casa. Entonces, el tercer verso dice: yo me pregunto para qué sirven las guerras. Este verso ya no es sensitivo, es abstracto. Él está hablando de lo que piensa, de lo que siente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a esta altura del tercer verso, dado que ya hay 2 versos de lenguaje sensitivo antes, es mucho más fácil para tu auditor, para tu audiencia, conectar con ese tercer verso, sentir lo que sentía el autor, pensar, hacerse esa misma pregunta. ¿Por qué? Porque en los 2 primeros versos el autor ya te convirtió en el personaje de la historia. Ya eres tú el personaje principal, el que está lejos de casa, el que está con frío, el que está sentado sobre la piedra.
Por lo tanto, al tercer verso, cuando tú ya eres parte de la historia, es mucho más fácil conectar ahora sí con las sensaciones, con los sentimientos, con los pensamientos del que habla. Y por lo tanto, a eso me refiero, con que es mucho más fácil comenzar a conectar con tu audiencia a través del lenguaje sensitivo, porque es este el que le va a permitir revivir a él momentos de su propia experiencia, llevarlos a la canción y hacerlos finalmente que él sea el protagonista de tu canción. Por lo tanto, una vez que en el tercer verso, en este caso el ejemplo, utilizas el lenguaje abstracto, tus pensamientos, tus sensaciones, tus emociones, tu auditor, digo, va a estar mucho más preparado para conectar con esa emoción, con ese pensamiento, si tú lo hiciste primero conectar a través del lenguaje sensitivo, a través de que él recordara sus experiencias propias y las hiciera suyas propias en la letra de tu canción. Entonces, como ves, este es un tópico muy interesante. Ahora, lo que tienes que hacer son dos cosas principalmente. Primero, ir a revisar tus letras y ver cómo está estructurado el lenguaje sensitivo o el lenguaje abstracto. Ver si utilizas uno, si utilizas dos, si utilizas ambos y cómo lo estructuras. Cuál irá primero, cuál irá después, etc. Y lo segundo es ir a reescuchar tus canciones favoritas y ver cómo utilizan ellos el lenguaje sensitivo y abstracto. Es muy importante que comiences a identificar patrones, estructuras en la música que a ti te gusta, porque son modelos, son esquemas que vas a poder finalmente tomar prestados y llevar para poder estructurar y llevar adelante tus propias composiciones. ¿Sí? Entonces, aquí termina este video. Espero que te haya parecido interesante. A mí me parece un tema muy fascinante por lo demás, porque no existe tanta teoría musical moderna de lo que tiene que ver con la escritura de canciones. Y esto tiene que ver directamente con la teoría musical, pero a la hora de escribir las letras, ¿cierto? Y aquí estamos haciendo un punto sobre qué es lo que nos permite conectar mejor con nuestra audiencia cuando escribimos una canción. Entonces, como siempre, te pido que nos sigas en nuestras redes, en Instagram, @musicosmodernos, y en facebook.com/musicosmodernos. Vamos a estar entregando mucha información muy interesante como esta, porque como sabes, lo que tratamos de hacer en Músicos Modernos, nuestra misión es tratar de ayudar a la máxima cantidad de músicos y músicas en todo el mundo y que están intentando aprender la música, la teoría musical moderna, desde una perspectiva diferente. Entonces, espero que este video te haya gustado, que te sea útil. Compártelo con tus amigos, compártelo con alguien que creas que necesita esta información y nos vemos en un próximo video próximamente. Soy Pablo Pizarro, te mando un abrazo.